Bé, hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes un altre cop, els qui repetiu o per primera vegada els qui us acosteu per primer cop en aquesta escola de pensament del Teatre Lliure, que a més anem celebrant des de... Aquesta ja és la tercera temporada, malgrat la pandèmia i malgrat tot, hem anat podent fer d'aquest escenari un lloc on es troben el cos i la paraula, avui d'una manera directament explícita, per poder també fer de la conversa una acció escènica, una acció política, una acció cultural, una acció colectiva. Hoy tenemos un tema que casi va con el teatro, ¿no? Poner el cuerpo. Parecería casi una descripción literal de lo que ocurre cuando alguien sale a escena. Incluso nosotros tres ahora cuando hemos salido estábamos allí detrás en la oscuridad del camerino, nerviosos y callados ya al final, ¿no? Y ha habido un momento en el que hemos tenido que salir. Bueno, esto que es un gesto tan simple pero tan difícil, ¿no? Tres personas que hacemos mil cosas y de muchos tipos, este momento de salir, de pasar el umbral y de dejar que la presencia nos acoja, pues es ya en sí mismo algo que no es obvio, aunque parezca simple. Y esto está pasando siempre, ¿no? Está pasando cuando lo escenificamos, pero está pasando de muchas maneras en nuestras vidas cotidianas, en un aula, en una casa, en una frontera, en un territorio, en el espacio de la palabra también. No es fácil irrumpir en el espacio de la palabra de otros, a veces por cuestiones lingüísticas, a veces por cuestiones culturales, de poder, de muchos tipos. Hablaremos de todo esto hoy con José Antonio Sánchez y con Elena Maleno, dos invitados que nos hace mucha ilusión tener con nosotros, como todos los que van pasando por aquí y más en estos momentos que hasta el último minuto no sabemos si podremos estar juntos. Elena Maleno, a los dos conoceréis algunas de sus referencias, de sus trayectorias, porque son dos personas con largos recorridos en sus ámbitos. Elena Maleno es periodista, es investigadora, es activista. Yo diría que es de las mujeres más premiadas y más perseguidas a la vez, o sea, sumas premios y juicios, ¿no? Casi así a partes iguales, sobre todo por su compromiso con los migrantes en el Estrecho. Ella vive en Marruecos, es parte del colectivo Caminando Fronteras y ha estado poniendo el cuerpo, ¿no? Arriesgando también su propia seguridad personal y también su relación incluso jurídico-legal con los distintos estados que se van cruzando con su vida y con las de todas aquellas personas que intentan migrar hacia Europa. Y José Antonio Sánchez es profesor, es escritor, es investigador, viene de Madrid, donde dirige un máster en artes escénicas, en el que nos habíamos cruzado hace muchos años, autor de innumerables libros. Elena también, ahora ya no damos tanta información en las presentaciones porque Google tiene más que nosotros, pero podéis encontrar sus libros muy fácilmente. José Antonio ha escrito mucho y ha acompañado y ha estado, porque no solo escribir y reflexionar sobre, ¿no? Sino desde la experiencia de acompañamiento y de creación en el ámbito, muchos ámbitos escénicos, pero muy específicamente en lo que podría ser el teatro de lo real, el teatro también político, y no solo político en el sentido más estrecho, ¿no? del teatro político, sino también ahí donde ética política y representación se cruzan y hacen posible que el teatro sea algo más que una puesta en escena de determinados hechos, historias o personajes, sino que sea un espacio de compromiso, un espacio de afectación y un espacio de transformación. Si solo nos acogiéramos a las disciplinas o a las tipologías de los invitados de hoy, diríamos qué extraño, ¿no? Qué encuentro tan poco probable. Es parte de la escola de pensament intentar que los encuentros poco probables se conviertan en encuentros necesarios. Y pensábamos con Albert, que además Albert siempre arriesga mucho en este juego de los emparejamientos, que podía ser un buen encuentro precisamente para reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos el cuerpo en un sentido ético, en un sentido político y en un sentido estético a la vez? Y esto, dicho así, es muy abstracto, pero habiendo visto quién tenemos aquí en cada caso, será algo muy concreto.
¿no? ¿Qué pasa cuando nos situamos desde el compromiso, desde el activismo, en un lugar de frontera y de violencia? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando abrimos la escena a esos cuerpos violentados, a esas palabras rotas, a esos hechos que no se dejan o no se pueden decir? ¿Hasta dónde podemos decir lo que nos pasa, no solo para informar o no solo para contar, sino también, como decíamos, para comprometer y para implicar? ¿Y quiénes somos cuando escuchamos o recibimos a aquellos que se desplazan o escuchamos las historias que se cuentan, ¿no? desde un informe de violencias hasta, ¿no? hasta un trabajo con testigos o con la palabra de quien cuenta su herida, ¿no? su cicatriz, de las que hablaremos también al final. Hablaremos de estas distintas maneras de poner el cuerpo y tendremos un guión como subtexto que comparto con vosotros para que también podáis seguirnos en esta conversación que iremos desarrollando y que también será conversación con todos vosotros, en 3 momentos o 3 caras de lo que entendemos por poner el cuerpo. En primer lugar, entraremos en el cuerpo como palabra, como toma de la palabra, porque partimos de que no hay cuerpo sin palabra ni palabra sin cuerpo, es decir, que aquello que podemos contar es también aquello que nos puede pasar, y si hay cosas que no se cuentan o bien se convierten en violencias silenciadas o bien es como si no hubieran ocurrido. Por lo tanto, la toma de la palabra como una primera cara de lo que significa poner el cuerpo. Después hablaremos un segundo momento de intervención, cómo intervenir, no solo de la acción como el momento clave, ¿no? de la escena o el momento clave del activismo, sino de la intervención. ¿Hasta dónde intervenimos cuando hacemos cosas, ¿no? Podemos intervenir en un espacio, por ejemplo, de violencias de alto nivel, como puede ser un espacio militarizado, o qué significa intervenir cuando todo lo que puede pasar en el espacio de la cultura, por ejemplo, muchas veces sentimos que ya está previsto, ¿no? Que ya está como presupuesto, que ya nos lo sabemos todo. Entonces ahí hay intervención, se ha desplazado algo. Y finalmente desembocaremos, espero, a lo largo de esta conversación, en cómo sostener la acción, ¿no? En cómo sostener la palabra, porque muchas veces también pensamos en momentos de foto fija, ¿no? La patera que capturamos en una foto, la acción teatral que se queda en una obra, pero la vida dura, ¿no? Si dura hay que poder sostener las consecuencias de esas palabras y las consecuencias de esas acciones, a veces para bien y a veces para mal. Haremos este recorrido, si lo conseguimos, también con la participación de todos vosotros. Yo quería empezar, después de haberlo estado preparando también con ellos, por este primer momento, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos, de violencias, cuando hablamos de poner el cuerpo, también de dar esa expresión a los cuerpos violentados y a todo aquello que nos pasa, cómo tomar la palabra, ¿no? Vosotros dos sois personas que trabajáis con esto desde la escritura y desde la acción. Tú, Elena, te has movido directamente y desde siempre no solo en el activismo de la intervención, sino también en el de la denuncia, de la escritura, el del relato, y el del relato hecho en nombre propio, pero también con otros, ¿no? En plural, en colectivo. ¿Cómo denunciar hoy, ¿no? Vivimos en una sociedad de la información, podemos acceder a cantidad de índices de todo tipo, de números, de personas que se mueven o no se mueven, o sea, podemos informarnos mucho. ¿Cuándo empieza la denuncia, ¿no? ¿O dónde empieza eso que ya no es solo información, sino que está diciendo algo que denuncia, es decir, que pone en otro lugar de enunciación aquello que sabemos acerca de lo que pasa y qué límites tiene? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí, de ver a hermanas y compañeras también entre el público, así que creo que tendremos una tarde de reflexión bastante interesante. Nosotras, en nuestro espacio, ¿no? En nuestro territorio, que es un territorio fronterizo, la violencia se basa simplemente en un léxico, ¿no? Nos hacen falta 3 palabras, ¿no? Víctimas, criminales, invasión, y sobre esas 3 palabras solamente se pueden construir políticas desde los más altos niveles, ¿no? Y esas 3 palabras, un léxico, ni siquiera hay un relato, puede definir la vida, ¿no? De miles de personas.
Por eso es importante, ¿no? La construcción de otro relato, pero no solo la construcción, sino dónde se encuentra ese relato. Claro que hay otros relatos que se oponen a ese léxico. Claro que más allá del léxico hay el discurso, hay otra forma de contar las cosas, ¿no? Y en esa forma de contar también hay una resistencia. Cuando nosotras hablamos de territorio de frontera, hablamos también de un pueblo en movimiento. Y es muy curioso porque es un pueblo que se mueve en cientos de lenguas diversas, pero que durante ese espacio de tránsito de esa violencia define palabras también y construye narrativas comunes, como tú bien decías, ¿no? Narrativas colectivas de resistencia. Palabras, no sé, como bosa o como tranquilo, ¿no? Palabras que toda persona que transita por ese territorio donde está el léxico de la violencia entiende, comprende y sabe, ¿no? Palabras claves, ¿no? Que son resistencia y que construyen otras narrativas. Creo que lo importante es saber dónde se encuentran. Hay algo, cuando decimos poner el cuerpo, hay que acercarse, están las compañeras que están poniendo el cuerpo, pero hay que acercarse, ¿no? Y nos podemos acercar de muchas maneras, a través de muchos espacios y sabiendo dónde están esas nuevas narrativas. Y es un poco lo que nosotras intentamos hacer, que desde esos lugares esas narrativas empiecen a empaparnos, ¿no? Después, antes hablábamos de todo el tema de la poesía, ¿no? Pues en esas narrativas hay esa poesía, hablábamos del tema de la fe, y ahí es como se construyen. Terminaré con una imagen muy clara, que la cuento en mi libro Mujer de Frontera, cómo las mujeres durante esos tránsitos migratorios durísimos se reúnen muchas pues para hablar de su fe, y cómo en las iglesias informales, cuando había paso en una parte de la ceremonia, el paso de los testimonios, ¿no? Las mujeres salían a contar y contaban historias que en realidad eran las historias de la violencia, y las contaban en común en esas iglesias, en esos espacios de fe, y estaban en ese momento construyendo unas narrativas de resistencia que sostenían al resto de la comunidad, ¿no? Y para mí creo que ese es un ejemplo de dónde se encuentran otras narrativas. Tú, Elena, nos situabas ahora en este espacio, ¿no? En el entre la frontera y la iglesia, ¿no? Cómo puede aparecer ahí un lugar común en el que articular estas narrativas. Tú, José Antonio, has trabajado mucho con colectivos, ¿no? Con grupos, no necesariamente compañías, ¿no? Sino entornos en los que la escena ha servido para acoger el testimonio, ¿no? Esa voz. Digamos que también el acercarse del que hablaba ahora Elena también es un acercarse a poder decir algo de verdad, ¿no? No sé si la verdad, pero sí el hacer verdad es eso que... Y eso también necesita una aproximación y a veces una distancia, ¿no? Crear un dispositivo que haga posible, en este caso la iglesia, ¿no? Es una invención de un espacio que, porque es reconocido, permite no ser cada uno un individuo aislado, sino algo más. ¿Cuál es tu experiencia o ¿no? cómo desde tu largo recorrido acompañando experiencias de este tipo, cómo entiendes ese dar testimonio como una posibilidad que no solo el teatro, sino la escena o ese desplazamiento en el espacio puede hacer posible, y hasta dónde a veces, ¿no? También decías ahora, es que hemos estado un buen rato charlando, por eso vamos haciendo referencias antes, ya es una conversación iniciada. A veces el solo dar la palabra no basta, ¿no? Cómo se acoge, cómo se escucha, cómo se recibe, y cómo se hace que esa palabra no sea simplemente dejar al otro desnudo con su herida, ¿no? O con su viaje o con su historia. Claro, hay muchísimas cosas también a partir de la intervención de Elena que surgen en relación con la palabra o con las palabras, ¿no? Porque las palabras siempre son múltiples y las lenguas son múltiples y las formas de entender la realidad son múltiples.
Y bueno, es terrible de qué modo el lenguaje nos determina, ¿no? A partir de ese léxico, que además pues en los últimos años es una cuestión de lenguaje que va unida a una materialidad muy fuerte, ¿no? En este caso la materialidad del muro y de la valla, y cómo la dureza del muro, que es una palabra, pero que también es una realidad física y simbólica, condiciona nuestra forma de comprender la realidad, ¿no? Y cómo el hecho de construir los muros que cierran Europa o los muros que delimitan los territorios ocupados en Palestina convierten efectivamente a las personas que intentan cruzar y que siempre han cruzado, porque eso forma parte de nuestra naturaleza, en invasores, ¿no? Y cómo se puede convertir a la experiencia del viaje o la experiencia de la errancia o la experiencia del tránsito en un ejercicio supuestamente de violencia que convierte a quien intenta hacer lo que siempre ha hecho en enemigo, y por tanto recibe una respuesta militarizada y de violencia. Me estaba acordando en relación a cuando Elena hablaba de las palabras múltiples, ¿no? Es decir, que ese espacio de tránsito es un espacio también de multiplicidad de experiencias, de multiplicidad de lenguas, de traducciones. No basta con tomar la palabra o dar la palabra, sino también con escuchar y con escuchar las diferencias y con escuchar los diferentes idiomas y resistir como ese léxico violento, monolingüe y monopolizador que impone el lenguaje de la frontera, ¿no? de la división radical entre el dentro y el afuera. Y yo creo que en este espacio en el que estamos ahora hay un borde que está delimitado por el escenario, pero es un borde que no es una frontera, y esos bordes de comunicación nos pueden permitir que ahora vayamos a hablar Marina, Elena y yo de una forma más intensa, pero después podamos conversar. Recuperar esa cualidad del teatro como un espacio de conversación, pero en un sentido radical, no una conversación de café, sino una conversación realmente donde podamos exponernos al pensamiento otro y a las lenguas otras, ¿no? Sería como una de esas potencias del teatro y del arte en general, y de la literatura y de la poesía que podríamos recuperar. También se me ocurría, a partir de la idea de tomar la palabra, o del dar la palabra, más en relación con la idea del testimonio, hay un verso en las Euménides de Esquilo, que es cuando la diosa Atenea funda la justicia, y dice, tenéis la palabra, dice a los ciudadanos, tenéis la palabra, es el momento de fundación de la justicia. Y creo que hay una relación es una relación evidente, ¿no? Entre el teatro y la justicia, en la medida en que el tenéis la palabra significa como una segunda oportunidad para poder traer la verdad que ha sido negada por la violencia a un lugar de elaboración de la convivencia. Esa sería como la justicia ideal. Sabemos que la justicia no funciona así, que la justicia, desgraciadamente, la justicia es una cosa muy diferente. Pero podríamos también pensar en esa idea del teatro o del espacio compartido del teatro como una posibilidad de tomar la palabra para reelaborar la realidad desde un lugar ético. Hay algo que me ha llevado, cuando hablas de lo de tomar la palabra, tenéis la palabra, y en la Fundación de la Justicia, me ha llevado a pensar que hay gente que no puede siquiera tomar la palabra, ¿no?
O sea, que un cuerpo que corre durante la noche, que es de color negro, seguramente tendrá más posibilidades de que un policía que pase por allí le pueda pegar un tiro, porque ni siquiera podrá tomar la palabra, ¿no? Entonces, no hay quien dar, hay cuerpos a los que ni siquiera esa palabra es manifiesta, ¿no? Me ha llevado un poco, ¿no? Que estamos dando por sentado que todos pueden, o las redadas racistas, ¿no? Como ni siquiera se le pregunta, ¿no? El policía no va a darle la opción de la palabra a esa persona, simplemente su cuerpo ya define, ¿no? Su cuerpo ya está, ya se le ha negado esa justicia y se le ha negado todo. Sí. Y esa sería la máxima expresión de la violencia, ¿no? Es decir, el tiro de la policía es violento, pero yo diría que todavía es más violento que el tiro de la policía implique el no poder haber dicho nada, ¿no? Es decir, el haber robado en ese gesto cualquier voz o cualquier posibilidad de interlocución de qué hace usted por aquí o la que sea, ¿no? En el tipo que sea. Entonces, ¿hay restitución? Es decir, ¿qué espacios de la restitución cuando trabajamos desde el acompañamiento, desde el arte, desde la educación, desde todos estos lugares, ¿no? Que lo que hacen es precisamente combatir la violencia, no solo denunciándola, no solo señalándola, sino haciendo que esa voz, que no quiere decir el discurso, no estoy hablando de necesariamente, sino simplemente ese léxico del que hablabas tú, Elena, ¿no? Esas palabras que nos convocan y nos acercan, puedan aparecer. Ahí hay una cura también, ¿no? Un trabajo de la reparación. Bueno, yo diría, un poco continuando qué pasa con la negación del lugar de enunciación, ¿no? ¿Qué pasa con quien no tiene, a quien se le niega ese espacio de enunciación, ¿no? Y ahí es donde antes también estábamos hablando de ese debate, que es un debate antiguo, ¿no? sobre la representación y sobre cómo hacemos cuando en relación con aquellas voces que son negadas y la responsabilidad de los intelectuales o de los poetas o de los artistas o de los activistas por conquistar ese espacio de enunciación. Y ahí es donde aparece también un lugar ético, ¿no? Hay dos posiciones contrapuestas, ¿no? La posición de que cualquier intento de hablar es una usurpación de la voz, y la posición contraria bueno, consistiría más bien en utilizar herramientas que permitan conquistar esos lugares de enunciación. Es donde aparece una potencia que tiene que ver con aquellos, sean intelectuales o artistas o poetas o políticos, que tienen esos espacios de enunciación para producir esos territorios. El problema es siempre que se plantea una cuestión ética, ¿no? Si ese ejercicio es un ejercicio transitorio o es un ejercicio que se convierte en un ejercicio que realmente produce la usurpación, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay, como en los últimos años han aparecido algunos trabajos artísticos que podrían ser como tentativas de aproximarse a un territorio que siempre es muy resbaladizo, ¿no? Y muy problemático, es decir, que plantea un montón de problemas éticos también, ¿no? Pero construir lugares en los que las voces puedan ser escuchadas desde los ciertos privilegios que cada cual puede tener, ¿no? Y dispositivos que además no solo permitan que las voces puedan ser escuchadas, sino que produzcan también una potencia poética de la voz. Esto puede ocurrir con una palabra, y son ejemplos muy conocidos, ¿no? A partir del movimiento del Black Lives Matter, por ejemplo. De qué modo una palabra y una movilización a partir
de una palabra, consecuencia de una sucesión de violencias policiales, puede producir la conquista de un espacio de enunciación, ¿no? También se pueden producir directamente no solo desde la palabra, obviamente aquí no estamos hablando de la palabra sin más, estamos hablando de una movilización política muy fuerte, también desde el propio cuerpo. Otro ejemplo reciente que podría citar es el de las tesis, del colectivo Las Tesis en Chile, ¿no? Como una coreografía muy sencilla puede constituir puede abrir un espacio de enunciación pública que no existía. La reparación, creo que, o sea, en mi experiencia en el Estado español es que no hay una cultura de la reparación. Cuando hablamos de reparación, muchas veces hablamos, pues, por ejemplo, de procedimientos judiciales, ¿no? No, o sea, parece que se te ha vulnerado un derecho, pues tienes que ir, ¿no? y poner una denuncia. Pero la reparación es algo mucho más amplio, ¿no? Y tiene que ver con la creación de esos espacios y tiene que ver con la toma de esas voces, ¿no? Con la presencia de esas narrativas. Pero en el Estado español no hay esa cultura de la reparación. Hay más bien los espacios de salvación, ¿no? Que es un poco lo que tú venías a decir, ¿no? Esa usurpación y esa salvación. Y es complicado salir de ese espacio de la salvación porque, claro, cuando el léxico es tan violento, todas nos sentimos llamadas por ese léxico violento, o al menos nos deberíamos sentir como parte de ese léxico violento. ¿Cómo expiamos esa culpa a través de ese proceso de salvación, que no es en realidad de reparación? Yo creo que una imagen que nos da muy clara ese proceso de salvación, ¿os acordáis, no?, de la foto esta que dio la vuelta al mundo, de esta chica de Cruz Roja que abrazaba a un compañero que acababa de cruzar, ¿no? Esa imagen tiene todo un seguimiento. Los compañeros periodistas que estaban allí, muchos vinieron muy perturbados porque era una imagen, ¿no?, pues bella, se suponía, ¿no? Pero es que con ese abrazo, ella, acompañada de un militar, le acompañó a devolverle a otro país de forma ilegal y violando todos sus derechos. Ese abrazo hermoso, en principio, ese abrazo de la salvación, no era un abrazo de la reparación, era un abrazo de la perpetuación de la violencia y el dolor, ¿no? Y yo creo que esa imagen dice mucho, ¿no?, de cómo se construye esa reparación en el Estado español. Elena, tú hablas a menudo de resistencia, ¿no? Y ahora con esta última imagen que estabas presentando y todo lo que implica, pensaba, y también retomando lo que había dejado abierto José Antonio, no hay, o sea, en último término, no hay resistencias sin desobediencia. Toda resistencia nos lleva para no estar en la reproducción, ¿no?, de esas imágenes que nos alientan, nos confortan y nos salvan, pero no nos desplazan para nada los marcos precisamente de los que surgen estas violencias. Digamos, inmediatamente estamos ya en el espacio de la desobediencia. Tú que has estado, además, digamos, acusada, vigilada, perseguida por algo que el sistema, ¿no?, señala como desobediencias y que quizás son precisamente todas esas acciones que son las únicas que son una real forma de intervención. No hay resistencia sin amor. Creo que el marco del amor, entendido en lo que la palabra quiere decir, ¿no?, en lo que esa palabra verdaderamente significa, nos pone en el marco de la resistencia. Solo se puede defender la vida, porque al final lo que estamos defendiendo es la vida, ¿no?, desde distintas trincheras. Y yo creo que en mi caso ni siquiera desobedecí, porque
en el fondo hay veces que en mi caso tuvieron que construir, ¿no?, que había desobedecido. Ni siquiera en sus marcos les desobedecí, pero estaba haciendo algo que para ellos era totalmente doloroso, que arañaba, ¿no? Y era encontrarnos, resistir defendiendo la vida y hacerlo con amor, ¿no? Y creo que ahí es donde, bueno, pues donde se revuelve, ¿no?, ese sistema de muerte, ese sistema de violencia, y nos ataca para efectivamente ponernos en ese lugar de la muerte y no en ese lugar de la vida. Sí, bueno, sobre esta idea, sobre el amor, me venían un poco también retomando la pregunta del principio. Yo últimamente estoy muy en contacto con Yuyashkani, que es un grupo peruano que lleva 50 años trabajando juntos y que empiezan a trabajar juntos como un acto de amor y de colectividad, en un momento en que también la ley del trabajo colectivo era como un modo concreto de resistir el sistema individualizado, etc. Y que llevan 50 años. ¿Son peruanos? Son peruanos. Yuyashkani trabaja en Lima y todo su trabajo ha estado movilizado por el amor y por la fe, en contraste con una historia de violencia terrible que ha sido, sobre todo en los años 80 y 90, la historia reciente de Perú. Y efectivamente, el amor y la fe en contra de la conceptualización burguesa del amor y también muchas veces en contra de la instrumentalización de la fe por parte de la Iglesia católica institucional en Perú. Y eso se ha traducido, por una parte, en un ejercicio de resistencia por medio de la poesía, y no por medio de la desobediencia, sino por medio de la creación, ¿no? De qué modo la creación puede ser también la creación colectiva, el crear desde la colectividad, puede ser un ejercicio de resistencia. Pasa que Yuyashkani, que comenzó a trabajar en el año 71 en el contexto de una serie de movilizaciones sindicales con una represión muy violenta por parte del ejército, poco a poco se van dando cuenta de que no basta el trabajo colectivo del grupo como acto de amor, sino que ese acto de amor tiene que ser también un acto de amor hacia la comunidad con sus ritos, hacia la comunidad con su folclore, hacia la comunidad con sus máscaras, con sus memorias, con sus lenguas, etc. Y eso va modificando la idea del trabajo teatral para llegar de un lugar de actuación a un lugar de testimonio, que es la primera pregunta que me lanzaba Marina. Y de qué modo, sobre todo cuando ellos trabajan acompañando a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú, después de todo ese periodo nefasto del fujimorismo que nunca acaba en Perú, ellos se dan cuenta de que no pueden seguir representando a otros. Eso también tiene que ver con lo que antes hablábamos, ¿no? Porque en un momento, claro, ellos pensaban, bueno, pues los pueblos indígenas no tienen voz, no se les presta voz, simplemente se les mata. Entonces vamos nosotros a intentar decir algo en relación con esta violencia. Pero cuando ocurrieron las audiencias de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en distintos pueblos que habían sido epicentro de la violencia en Perú, las personas pudieron hablar en ese contexto de la justicia simbólica que es una comisión de verdad. Y ahí Yuyashkani adoptó otro rol.
ellos adoptaron el rol ya no de actores que hablan por, sino puesto que las personas ya están pudiendo empezar a hablar por sí mismas, aunque sea con todas las limitaciones, porque efectivamente una comisión de la verdad pues no castiga, no impone justicia desde el punto de vista penal, sino meramente simbólico, pero ahora que las personas ya están hablando, que han conseguido un lugar de enunciación, nosotros nos convertimos en testimoniantes. Y entonces se definen ya no como actores, sino como testimoniantes afectados. Y ese modo de pensarse me parece que es como un punto de llegada desde el punto de vista del trabajo artístico muy interesante, porque la idea de dar testimonio desde el arte implica asumir la distancia, implica asumir que ni puedes hablar por, tampoco te puedes quedar callada, pero es ese lugar de afectación en el que tu testimonio vale tanto en cuanto puede producir una intervención o un ejercicio de movilización. Entonces, la potencia del trabajo de Iuliascani desde entonces ha sido más bien convertirse como en movilizador de comunidades y de participar en movilizaciones comunitarias, ofreciendo pequeñas herramientas simbólicas, que a veces esas herramientas simbólicas son un mito o una máscara o una canción, pero que permiten como generar en torno a eso un espacio de testimonio. Elena, veo que está... Sí, es que estaba recordando sí, a la compañera Daniela Ortiz, que es también peruana y que es, bueno, creo que cuenta desde el arte el colonialismo, el racismo, las quitas de custodia. O sea, creo que tiene una voz impresionante y que, bueno, pues ahora está en Perú porque desgraciadamente por efecto de esa violencia tuvo que huir de Barcelona, donde vivía. Y claro, me estabas totalmente recordando a su obra, a su trabajo, que es maravilloso. Es interesante. Bueno, una obra de Daniela Ortiz está ahora en el Reina Sofía, que son esa ironía sobre la pintura de castas, que tiene que ver obviamente con la crítica con el antirracismo, que es uno de los elementos nucleares de la violencia que estamos describiendo, ¿no? La división, el muro divide cada vez más en función de la raza, o en función de la raza y en función en el caso de Perú, la mayoría de las víctimas son indígenas. En el caso del muro español, pues la mayoría de las víctimas son personas subsaharianas. Y el racismo lo tenemos impregnado en el lenguaje, en el cuerpo, es nuestra cicatriz, ¿no? El racismo. Y Daniela Ortiz habla de eso, ¿no? de la herencia colonial. Es muy curioso porque al mismo tiempo que está ese trabajo de Daniela Ortiz en el Reina Sofía, en el Museo del Prado estaba el Tornaviaje, donde se exhibían las pinturas originales de las pinturas de castas. Yo pienso que es interesante que estamos dando espacio, ¿no? y tiempo con la conversación a una aproximación o a un modo de acercarnos a la violencia y a los cuerpos violentados más allá de la violencia como hecho específico, ¿no? Que se inscribe o que se inflige sobre un determinado cuerpo, sino como un campo de relaciones posibles, ¿no? Que abre y cierra posibilidades. Normalmente desde el sistema policial, judicial, legal, etcétera, pues hay unos caminos trazados que también son muros. El muro no se acaba en el muro ni la violencia se acaba en la acción de agresión, sino que reconducen, ¿no? Todas esas violencias por el camino de un sistema de posibles e imposibles. Y de lo que estamos hablando todo el rato es cómo dislocar esos caminos, ¿no? Ya trazados de los posibles y los imposibles de todo este entramado del sistema para
para dislocarlo y dejar aparecer y dejar decir, y por lo tanto hacer de la violencia también un campo de relaciones posibles, ¿no? de encuentro y de desviación de aquello que solo puede aparecer bajo determinados aspectos, que es quién te ha hecho esto, quién repara esto, dónde llegas, dónde te vas. Y todo este trabajo también estáis en los ejemplos que vais dando, mostrando cómo hay que eso quizás sería interesante de pensarlo como forma de intervención, ahora que estamos un poco en este segundo momento de nuestro guión subterráneo, ver que en los momentos que vais describiendo en este campo en el que la violencia no es solo lo que te ha pasado, sino aquello que nos puede permitir encontrarnos, ser, hablar, desplazar lo que somos, hay todas unas estrategias de reapropiación de materiales culturales, incluso del propio sistema de la violencia, reapropiados, ¿no? Por ejemplo, tú empezabas con tu primer ejemplo era en una iglesia, ¿no? Qué más violento que la historia de la Iglesia católica en su larga historia de evangelización dentro y fuera de Europa, dentro y fuera de los territorios específicamente católicos. Es decir, claro, la Iglesia puede ser un espacio de encuentro habiendo sido y siendo todavía una institución extremadamente violenta. Ahora hablabas tú de tradiciones que si las folclorizamos no las vemos como violentas, pero en sus contextos también han sido modos de jerarquización de los seres, de dominación, de poder, de patriarcado, etcétera. ¿Cuánto hay de eso, ¿no? Y quizá cuando hablábamos de poéticas tiene que ver con eso, no con una estetización ni del lenguaje ni del arte, sino en cómo es posible hacer de estos elementos no tanto la construcción de algo solo nuevo, que quizá tenemos mucho esta tendencia, todo lo que nos va a salvar será nuevo, todo lo que el mundo que nos tiene que reparar las violencias será otro, ese mundo otro, sino a veces ese mundo otro es reapropiarnos de elementos que hay y darles, ¿no? otra posibilidad. Porque es que todo el rato vais describiendo lugares y elementos que no son, digamos, que son muy poco inventivos, ¿no? Sino más bien de reapropiación de elementos casi incluso enemigos, ¿no? ¿Hasta dónde es posible esto? Bueno, ahora cuando estabas hablando estaba pensando en qué importante, ¿no? es para nuestra lucha por el reconocimiento, por ejemplo, de las víctimas de las fronteras, los cementerios, ¿no? Poder enterrar. Y claro, es un espacio, ¿no? Ese espacio, si lo piensas, es el espacio del reflejo, ¿no? de toda la violencia que te lleva a la muerte, ¿no? Pero es que un cuerpo se pueda enterrar es un elemento de resistencia, ¿no? Que sea reconocido como que vivió se ha convertido también en un elemento de resistencia. Entonces sí es verdad que se está el reapropiarse de los espacios es importantísimo y lo hacemos. Hace poco estábamos enterrando a la niña Yamila y su madre se ha enfrentado a 2 estados para poder enterrar a su hija que llevaba en una morgue 6 meses. Una madre de 23 años, súper chiquitita, que ha podido hacer de un cementerio un espacio de justicia para su familia, pero también para miles de personas, ¿no? y de comunidades que mueren cada día. Entonces, sí que tenemos que reapropiarnos, hay que reapropiarse, ¿no? Como decía él, de la fe. Claro que sí, porque lo decíamos antes, si aquí siempre, ¿no? se está hablando de fe en el sistema democrático, nuestro sistema es casi fe, ¿no? Cuando falla, cuando parece que falla, es como, no, estamos en una democracia, o fe en la modernidad, ¿no? Lo que tú decías, todo lo que venga nuevo será moderno, ¿no? Y hoy en el siglo XXI, ¿cómo pasan estas cosas? Si somos como supermodernos. Pues yo
las compañeras se reapropian de la fe para sostener sistemas que las han traicionado, ¿no? En los que ya no existe esa fe, ¿no? Y sí que bueno, pues esos son... y como tú decías en esa tercera parte, la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad nos da esa reapropiación de nuestro día a día, ¿no? De nuestra existencia, de la vida, ¿no? Por encima de la supervivencia de ese. Entonces, claro que hay que resignificar esos espacios porque forman parte de nuestro día a día y porque tenemos derecho a vivir, ¿no? Y a defender esa vida. Yo, pensando en de qué modo el arte y concretamente el teatro puede acompañar estos procesos más allá de la representación, porque la representación tiene unos límites muy problemáticos, ¿no? En la representación de las experiencias de dolor o en la representación de las experiencias de violencia, digamos, el borde de lo éticamente asumible es muy estrecho. Pero hay dos lugares en los que el arte tiene una potencia de trabajo. Uno es el del duelo y otro es el de la justicia. En un coloquio hace unos años, un psicoanalista mexicano, Manuel Hernández, hablaba de un trabajo que había hecho con personas migrantes de África que estaban en México y que estaban internadas en un hospital psiquiátrico, ¿no? porque desarrollaban comportamientos extremadamente violentos como respuesta a una violencia que ellas mismas habían sufrido anteriormente. Y el modo que descubrió por el que se podía llegar a un lugar simplemente de diálogo fue cuando empezó a preguntarles por los rituales de duelo que en sus respectivos lugares eran efectivos. Y gracias a esos rituales de duelo, obviamente no al ritual de duelo nuestro, sino al ritual de duelo de cada cual, se pudo llegar a un lugar de poder empezar a negociar con esa experiencia de violencia. Y el duelo es un campo de trabajo del arte. En cierto modo, gran parte del trabajo artístico tiene que ver con el duelo, y gran parte de las obras de arte que conservamos de tiempos remotos tienen que ver con la muerte y con el duelo, ¿no? Y el duelo no está reñido con la famosa tesis de Douglas Cream, el duelo no está reñido con la militancia. Es un texto de Douglas Cream, un crítico de arte activista contra la estigmatización del SIDA, que en un momento dado se enfrenta al problema de que había como dos bandos, ¿no? Un bando que entre sus amigos artistas, ¿no? Que insistía en la necesidad del duelo, y otro que decía que el duelo era como un mirar melancólico hacia atrás y que había que seguir adelante. Y descubrieron la potencia política del duelo. Y entre otras cosas, lo que descubrieron, o el modo en que esa potencia política se activó, fue gracias a un ejercicio de reapropiación, en este caso de reapropiación del triángulo con el que los homosexuales eran estigmatizados señalados en los campos de concentración nazis. Invirtiendo ese triángulo apareció el ACT UP, que convirtió el duelo en activismo y convirtió la estigmatización también en potencia activa. Esa potencia militante del duelo ha sido practicada por muchos artistas. Recientemente, Judith Butler también ha escrito mucho sobre este tema, pero obviamente hay un campo de trabajo muy importante del teatro, siempre insistiendo en también en la escucha, que es la condición de la palabra también, ¿no? La escucha en este caso de los rituales, que es un poco lo que describí antes en relación con el trabajo de Juraj-Kani. Juraj-Kani llegó a poder hacer un teatro popular político a partir de la escucha.
aunque esa escucha les llevara a lugares que para ellos eran contrarios al discurso de modernidad y al discurso de vanguardia que ellos intentaban llevar a Ayacucho, etcétera, ¿no? Entonces, pero gracias a eso pudieron inventar algo nuevo en esa articulación de la escucha. Bueno, entonces, una parte está el lugar del duelo y por otra parte está el lugar de la justicia como el otro lugar del teatro, donde también salimos del ámbito de la representación. Y me estaba acordando, ahora que hablamos de intervención en este segundo momento, del trabajo de este artista mexicano que es Lucas Avendaño. Lucas Avendaño es un artista de Oaxaca, Muxe. Muxe es un tercer género precolombino, precuautémico, en las comunidades zapotecas, de personas que nacen varones pero desarrollan roles sociales femeninos, manteniendo una identidad, un tercer género. Entonces él comenzó a hacer un trabajo como artista Muxe, por tanto en un lugar muy tradicional, pero reelaborándolo poéticamente para convertirlo en un lugar de afirmación. Hasta que en un momento dado, hace 4 años creo, su hermano Bruno fue desaparecido violentamente. Él era militar y desapareció. A partir de ahí inició una búsqueda en el que ese trabajo poético que había hecho a partir de su identidad Muxe se convirtió en una potencia activista para denunciar la desaparición de su hermano Bruno, pero también para dar voz, en este caso, para producir un espacio de denunciación a miles de desaparecidos que no aparecen en las noticias siquiera ya en México. Su acción era muy sencilla. Su acción consistía en replicar Las dos Fridas, que es un cuadro de Frida Kahlo, en la que Frida Kahlo aparece desdoblada, unida por el corazón, es otra vez la idea del amor y de la sangre, que a su vez había sido reutilizado por las Yeguas del Apocalipsis, que es un colectivo chileno, Pedro Lemebel, poeta, que lo habían utilizado en los años 80 también como un ejercicio de activismo contra la dictadura, pero sobre todo en el momento del SIDA. Entonces la unión de la sangre de los corazones de las dos Fridas remitía a... Entonces, en esa reapropiación que hace Lucas Avendaño de un motivo, digamos, de arte contemporáneo, activista, pero que a su vez remite a un cuadro plástico, pero que a su vez Frida Kahlo lo toma de una tradición popular iconográfica, aparece esa compleja articulación, ¿no? de lo popular, la reapropiación, lo religioso y el activismo. Sí, pienso que es un buen ejemplo de esto que estamos persiguiendo, ¿no? De pensar la intervención no solo como una acción única en el espacio, en el tiempo, sino como algo que sostiene la vida y atraviesa la muerte, ¿no? Y ahí pensaba, Elena, ¿no? en tu insistencia no solo en la herida, sino en la cicatriz como memoria de esa herida que quizá yo ahora imaginaba podría ser... son las muertes que llevamos en el cuerpo, ¿no? Ahí donde la piel no ha podido volver a tener las células que tenía, o un órgano ha quedado dañado, o un ojo ha sido arrancado por una pelota de la policía o lo que sea. Es decir, ahí donde hay algo que no ha podido volver a rehacerse, hay también esas muertes que llevamos con nosotros día a día, ¿no? Y entonces en este trabajo, que no solo el del duelo, sino el del revivir, ¿no? O que quizás lo que hace ese cuadro, ¿no? También revivir para volver a decir cosas que se van acumulando, pero que porque porque reviven se desplazan, ¿no? Quizá sería una de las maneras de pensar cómo sostener
la lucha, cómo sostener la vida, cómo sostener el afecto, cómo sostener el amor, sin pensar el sostener solo de esa forma tan resistencialista que a veces entendemos el propio verbo, ¿no? Sostener como aguantar, sostener como defender, sostener como hacernos más duros todavía que el muro, ¿no? Cuando el muro siempre será más duro que nosotros, sino ese sostener que al contrario, ¿no? es abrir, y abrir por las cicatrices. Quizás es donde están las pistas. Sí, además es que nosotras hemos trabajado también las cicatrices como un proceso, ¿no? de existir, ¿no? Esa cicatriz señala, ¿no? Pero no señala solo lo que te ha pasado, sino que detrás de esa cicatriz hay un victimario, ¿no? Y en momentos en los que es tan difícil, ¿no? Ver quiénes son los victimarios, ¿no? que estén ahí, ¿no? Porque hay violencias tan grandes como cuando alguien se ahoga en medio del mar y todo el mundo dice pobre, pero nadie sabe quién es el responsable, se está diluyendo, ¿no? Entonces, que ese cuerpo tenga memoria, que todos esos muertos, esas personas estén en la memoria, también sostiene, ¿no? Sostiene ese proceso de lucha y de resistencia que, como tú decías, no es una resistencia para nada dura, ¿no? Es una resistencia de ir modelando tu cuerpo a través de los golpes, ¿no? Y al final dejarte tocar, ¿no? Porque las cicatrices están ahí y no solo te recuerdan. Trabajando con compañeras en talleres, decía, el miedo, ¿no? El miedo nos ha hecho más fuertes. No negamos el miedo ni negamos las cicatrices, están ahí. Además, la cicatriz es un espacio de encuentro, ¿no? Los muertos están siendo un espacio de encuentro, las familias de Tarajal, ¿no? Que este año se cumplió el 8º aniversario, ¿no? de esa vergüenza, una de las cosas más vergonzosas que pasó en esta supuesta democracia del Estado español, que fue la muerte de estos 14 compañeros, cuando simplemente intentaban cruzar un espigón. Y las familias han vuelto, familias que no se conocían, pero se han conocido a través de sus muertos, ¿no? Y que a través de esa memoria, después de 8 años, siguen resistiendo, ¿no? Y sostienen y están cayendo, ¿no? Hoy decía, este año nos decía el hermano de Larios, Feric, decía, qué pena, Monsieur Dafo murió, ¿no? Monsieur Dafo era Wafo, era el papá de Armand, ¿no? Y entonces iba cayendo, el papá de Usman también ha caído, ¿no? Pero los hijos están también, van a las reuniones, entonces la familia está heredando esa resistencia que le están dando esos muertos, ¿no? Esa memoria. Entonces, bueno, creo que es que las cicatrices, que las muertes, que el hacer memoria forma parte de ese sostén, ¿no? Y que es un sostén además que mantiene esa resistencia contra la violencia. Hace unos años organizamos un encuentro con artistas y poetas de Marruecos en Cuenca. Y uno de los poetas que vino es Abdelatif Labi, que estuvo prisionero, condenado por delitos de opinión. Es fundador de la revista Souffle, una de las revistas más importantes para el arte contemporáneo marroquí. Y creo que pasó 8 años en prisión. Él nos contaba que el modo en que ellos resistían las torturas y el encierro era la risa. Entonces jugaban, se dedicaban al juego, a jugar y a reírse todo lo que podían, ¿no? Entonces esa idea de la alegría como resistencia, como impugnación de la violencia, que es compatible con el duelo y que es compatible con la búsqueda de la justicia, me parece que es... y quería leer una carta de un coreógrafo
amigo, que tiene que ver con esta idea de la alegría como modo de resistir la violencia. Es de Shanti Vera, es un coreógrafo mexicano que el año pasado cursó el máster en práctica escénica, estuvo en Cádiz, no sé si llegaste a coincidir con él. Yo lo conozco, sí, a Shanti. Lo conoces. Entonces él escribe una serie de cartas a su hermana. La primera carta se llama Cartas a la primavera. 23 de agosto de 2015. Hermana mía, ahora que tú te encuentras en todos lados, yo te encuentro en el viento. Veo los amaneceres, te encuentro ahí, contemplo cómo naces cada día en multicolores, dorada, rosa, naranja, blanca, radiante, brillante, como tu sonrisa, o más bien tu carcajada que inundaba los espacios donde caminaste, bailaste, soñaste, gritaste, reíste, lloraste, amaste. Hermana mía, ahora en los atardeceres te espero y vos caes también en multicolor, rosa, rosa, naranja, violeta, violenta, azul, y de pronto tomas la luna y el sol y lo sostenés ahí por un tiempo para que yo pueda comprender que sos multicolor. Hermana mía, la cabeza no me da ni el cuerpo, ni el espacio, ni el tiempo, ni el viento. Hermana mía, ahora que sos ubicua, ¿también sos materia? ¿A dónde están esas manos que tomaron la mía cuando niños? ¿En dónde reside tu voz ronca? ¿En dónde habitan tus ojos grandotes? Si vos no sos materia, entonces ¿qué sos? Voz, historia, bandera, poesía, noche, día, fotografía, palabra. Hermana mía, ahora que sos tiempo, que sos viento, que sos nochecita con frío, que sos un caldo con mucho limón y mucho chile, que sos los tacos del tío Jul, que sos cerveza y cigarro, que sos conversación, aunque estemos hablando de lo que vamos a comer, quiero preguntarte, ¿qué es la palabra aparecer? Si vos aparecés en todos lados y me orillás a usar bufanda aquí en los Altos de Chiapas, si vos aparecés y me orillás a tomar mi cámara para encontrarte en estos amaneceres y en estos atardeceres y en el tiempo y en el viento, ¿vos sos la palabra aparecer? Mamá dice que ya no hay palabras, que todas se han ido, pero yo creo que vos ya estás en todas las palabras. ¿La palabra es materia? Hermana mía, vos de voz ronca, ubicua, vos que sos rostrito inundado plazas, espacio virtual, conciencias, cuerpos, canciones, poemas, bosques, amaneceres, atardeceres de este puto país y del mundo. Vos que has desatado tanto amor en este hermoso país y en el mundo. ¿Sabes que te extraño? ¿Sabes que necesito que aparezcas? Nadia Vera era una curadora, organizaba un festival de danza, se llamaba 4x4, era también activista y junto con Rubén Espinosa, fotoperiodista, fue amenazada de muerte en Veracruz, el estado que gobernaba Duarte, que sigue impune. Bueno, pues le condenó, pero... y Shanti Durant, bueno, hizo un espectáculo a partir de la violencia terrible que sufrió en la colonia Narvarte y de su muerte, y después ha intentado como responder, y me parece que estas cartas a la primavera, responder desde hacerse responsable de la vida de la hermana, del ser querido que ya no está, y que nos lleva, por una parte, a seguir demandando justicia y a seguir militando en función en contra de esa violencia institucionalizada, pero también de responsables muy concretos, que son los que amenazaron de muerte a Nadia, sin que eso impida el seguir trabajando desde la poesía y desde la alegría. Muchas gracias, José Antonio, por esta lectura. Yo, Shanti Vera, hace años que nos vamos cruzando en distintos espacios, antes y después de la desaparición de su hermana. Y pienso que con su aparecer, quizás el verbo que reúne
todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Este poner el cuerpo, que no es simple exposición, que no es solo esa, ¿no? Esa presencia unilateral del cuerpo, sino que es esa posibilidad de ser, ¿no? Vivos o muertos, hablando o sin hablar, digamos, desde las múltiples, como decíamos antes, ¿no? Posibilidades de la vida y de los que están con nosotros, aunque no estén, ese aparecer, ¿no? Y quizá yo pienso que de esto hemos estado hablando de distintos modos. Ese poner el cuerpo finalmente es esto, estemos o no estemos, hacer posible que aparezcamos, ¿no? Y que no nos desaparezcan de las múltiples maneras que nos pueden desaparecer. Pienso que quizás un momento, tras esta carta tan bonita, de también incorporar a nuestra conversación a todas y todos los que estáis aquí. Tenemos aún un buen rato para charlar, para conversar, para adentrarnos un poco más en todo lo que hemos planteado hasta aquí. O sigui que us passem també micro, paraula. Em sembla que tenim un micro per aquí, sí. Doncs, i si canviem una miqueta la llum, veurem, perquè ens veiem, però jo no acabo de veure ara. Molt millor, gràcies, per veure si aixequeu la mà. I el micro sobretot és pel vídeo, perquè si no habláis por el micro no quedará registrada la voz. Hola, hola. Pensaba, gracias por este momento. No sabía que venía. O sea, a este tipo de conversación así tan pausada. Pensé que venía también a regocijarnos en la compasión, que es algo que aleja mucho del dolor. No porque no merezca compasión el dolor, sino porque lo que merece también es denuncia. Y pensaba en esto de poner el cuerpo que comentabas, como en el teatro a veces, por un lado, ¿no?, se representa, ¿no?, y caemos en esto de que otros hablen de uno, ¿no? Habiendo esta posibilidad de, cuando están esas personas, no poder ser los protagonistas, ¿no? Y me refiero a las grandes instituciones que podrían regularizar la situación, ¿no?, de personas que no tienen esa posibilidad. Pensaba en el privilegio, en poner el cuerpo y en poner en palabras también, ¿no?, lo que significan las fronteras y lo que está pasando, que tienen figuras jurídicas, ¿no? O sea, la desaparición forzada. El duelo nunca acaba si una persona no aparece y si una persona no es buscada. Y eso están haciendo los Estados europeos. O sea, es que no es que está pasando, porque cuando alejamos la cosa, ¿no?, a lo que pasa en nuestros territorios, es como, ay, nos deshacemos de esto pasa en otras tierras. Elena fue criminalizada acá, en España. Hay persecución. Daniela tuvo que irse de este país porque quienes están hoy en las calles, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen un nombre y a veces es como que evitamos hablar de ese nombre, que es racismo, que es criminalización, que es discriminación. Y esto que pasa en el Mediterráneo, que no es el mar que mata, ¿no?, como muchas veces también Daniela lo señala siempre, no son las catástrofes, ¿no?, sino los estados, son desapariciones forzadas. Y ahí no existe el duelo, no se puede cerrar nunca, no se puede doler, y eso es lo más tremendo, ¿no?, que pasa en esto. Y cómo quienes tienen el privilegio de denunciar esto lo han normalizado completamente, como una cosa que se ve en el noticiero y ya está. Entonces me planteaba con el tema de la palabra, es cómo hacer para que esas palabras no se conviertan en marca, ¿no? O sea, Black Lives Matter sí fue una rabieta, ¿no?, social, porque pasó lejos, pero pasa todos los días acá, donde están las voces críticas,
¿Dónde está la gente que interviene ante una redada racista? ¿Cuántas viven en el Raval aquí? Muchas, ¿no? Y eso pasa todos los días. Eso pasa con la guardia urbana, ¿no? Cada día. Entonces pensaba eso, digo, que las fronteras a veces uno las pone tan lejos y están tan al lado de uno, y normalizar esto es mucho más grave, ¿no? Silenciar y no ponerle el nombre a las cosas es racismo, y las sociedades han hecho eso, han normalizado, y no se puede acabar un duelo si no hay justicia y si no hay reparación, porque va a repetirse y esto se repite a diario. Y aprovecho para pedir que todas quienes tengan un DNI puedan hacer posible la regularización de 500.000 personas en el Estado español, porque son personas que no tienen ningún tipo de acceso a derecho y son supervivientes a haber desobedecido el orden colonial de las fronteras, porque las fronteras son un orden colonial, y cuando hablaban de desobediencia se me venía a la cabeza un poco eso, ¿no? De cómo desobedecer, ya se desobedece el orden colonial cuando se pelea por esa vida en el otro lado, y esa es una resistencia que va mucho más allá del sentido de compasión, ¿no? Somos sujetos políticos y no somos objetos de estudio. Esto es para también salirnos de las tesis, ¿no? Porque es que yo creo que debemos estar las personas migrantes en todos los finales de carrera de las universidades últimamente, así que a esas universidades también les pedimos que compartan ese privilegio y pongan la importancia que tiene que todas las personas tengamos igualdad de trato en un Estado. Es la única manera que podamos hermanarnos y volver a nacer en comunidades, ¿no? Porque pareciera como que fuéramos una cosa aparte, ¿no? Que nos tenemos que integrar y no nos queremos integrar a un sistema racista. Si es posible, que se limpie un poquito, y ahí sí hablaremos de alguna otra palabra que inventemos, y esas palabras tendrán un sentido hermoso y comunitario. Pero bueno, era una reflexión nomás. Sí, bueno, no, de apoyar lo que acaba de decir la compañera, que hablando de poner el cuerpo podemos poner una firma para que otros cuerpos tengan acceso, otras personas tengan acceso a derechos, y ahí está nuestra palabra. Ellas están llevando esta lucha, ¿no?, para una proposición de ley para la regularización, y hay que aprovechar estos momentos, que es una acción que tiene una sostenibilidad maravillosa, porque vamos a dar la oportunidad, ¿no?, de reconocimiento de derechos para todos y para todas. Y bueno, pues creo que es algo súper importante que podemos hacer esta tarde. No, yo diré que me esperaba otra cosa. Y ya me ha gustado oír lo que he oído, pero al poner el cuerpo, quizá de una manera simplista, pensaba en la teoría de las artes escénicas, en la historiografía de las artes escénicas, y en cómo había habido una oposición entre los cuerpos y las palabras. Y una cosa era el teatro de texto y otro era, manllaban a José Antonio, una dramaturgia de la imagen. Entonces aquí me he encontrado otro discurso, ¿no?, en donde las palabras, en definitiva, las producen cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, quería retomar cómo esta oposición entre palabras y cuerpos, para que hablarais de ello, porque
de hecho la habéis roto, ¿no? Sí, de hecho yo lo he dicho en el punto de partida, porque cuando he introducido la charla diciendo que, ¿no?, que partiríamos de esa posibilidad o no de tomar la palabra cuando hablamos de violencias, cuando hablamos de cuerpos, etcétera, y he dicho, porque ya partimos los tres de que no hay una dualidad cuerpo-palabra. Tampoco son lo mismo, son simplemente modos, ¿no?, caras, es como un cuerpo son caras precisamente de esos modos posibles de aparecer o de no poder aparecer, de ser o de no poder ser, ¿no? Entonces ahí como... Y entonces, sí, ya yo lo he explicitado que partíamos de esa no posición, sino precisamente de la tensión y de la problematización de eso, ¿no? Cuándo se puede hablar, por quién, desde dónde, qué, ¿no?, qué es ser o no un cuerpo reconocido, qué es ser o no un sujeto de enunciación. Entonces ya hemos estado ahí en ese lugar donde todas estas cuestiones que hemos ido abriendo ya partían de este entrelazamiento y a la vez del problema, ¿no?, porque es donde se construyen todos los sistemas de poder posibles sobre precisamente esa compartimentación tanto de los espacios de la palabra como de los modos de aparición del cuerpo y de reconocimiento, y también los modos como los reproducimos cuando seguimos ahí. Entonces, no sé si quieren retomar la posición o la tensión, no sé si es... Lo puedo retomar en relación con el tema de la cicatriz, porque en cierto modo la cicatriz es un modo de descripción en el cuerpo de una palabra, que es una palabra de ley o una palabra violenta o una palabra... Hay un artista guatemalteco, lo siento, pero yo he vivido mucho tiempo en México últimamente. De hecho, estaba en México cuando asesinaron a Nadia, viviendo muy cerquita. En este caso es un artista guatemalteco que se llama Benvenuto Chabajay. Benvenuto Chabajay es un artista maya de lengua tutsujil, que ha trabajado mucho sobre la relación entre el lenguaje y el cuerpo. Y es un artista que hace performance. Es un artista visual que trabaja mucho sobre la identidad y sobre la recuperación y la puesta en valor de las lenguas arrasadas por la colonización. Y él hizo una acción bien interesante que se llamó Pinche Indio. Pinche Indio, hay una obra suya expuesta ahora mismo en el Reina Sofía que se llama Hombres de Maíz, que también es una acción muy interesante. Pero Pinche Indio hace referencia a un atleta que consiguió ganar, un guatemalteco, maya, que consiguió ganar una maratón en Boston, y entonces le dieron al estadio de Guatemala su nombre. Pero los locutores de radio que retransmitían el evento no sabían pronunciar su nombre. Entonces él se llama Doroteo Guamuche Flores, tampoco es que sea tan difícil de pronunciar, pero los locutores le decían Mateo Flores, para simplificar. Y cuando intentaron homenajearlo para darle nombre al estadio, el estadio se llamó tal como los locutores habían dicho que se llamaba. Entonces lo que hizo Benvenuto Chabajay es tatuarse la cédula de identidad con el nombre original de Doroteo en su cuerpo. Es un modo, y finalmente inició una campaña de movilización que acabó devolviendo el nombre original. También se tatuó su propio nombre, porque con su propio nombre también hay el mismo problema. Cuando los españoles llegamos a América hace 500 años, pues las palabras que no entendíamos las simplificábamos, ¿no?, y las convertíamos en españolas. Entonces él trabaja mucho en la recuperación del idioma maya tutsujil, y entonces él se graba su propio nombre en maya tutsujil en la espalda, porque Chabajay en realidad se escribe Chabajay, que a su vez significa lodo casa. Y entonces recupera toda la potencia del lenguaje en su propio cuerpo. Entonces, la relación entre el cuerpo y el lenguaje se puede dar porque las voces somos cuerpo,
y nuestro lenguaje es voz y nuestro lenguaje es cuerpo, pero a su vez esa voz y ese lenguaje está atravesada por la historia, está atravesada por un montón de cicatrices también que tienen que ver, en este caso, con la historia de la colonización y con un racismo que en este caso es un racismo que también atenta contra el lenguaje mediante la homologación del lenguaje, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo simplemente quería comentar un poco, siguiendo un poco la línea de Vicky. Yo vengo de Canarias, un territorio que ha sido durante este último año, sobre todo, protagonista de una realidad un poco dura, de la realidad en la que llegan nuestras hermanas y hermanos migrantes en condiciones infrahumanas, condiciones que nosotros les empujamos a venir en ellas, porque esa es la realidad. Y bueno, yo quería trasladar una reflexión que suelo pensar, porque yo antes de este año yo era bueno, el típico que pensaba que quien venía a España venía porque en su país no tenía recursos o lo que sea, y bueno, y que venía porque, en fin, este tópico, ¿no?, que hay. Y bueno, a lo largo de este año, viendo esta realidad, hablando con chicas y chicos que vinieron a mi isla, Lanzarote, pues he ido destruyendo este argumento, ¿no? Y me he dado cuenta que realmente que es que cada persona que viene por una realidad muy distinta. Cada uno viene con su historia, cada uno viene con su mochila. Y esa es la realidad, ¿no? Así que ahora cada vez que me preguntan, cada vez que alguien escucha a alguien hablar del tema o me preguntan o me hacen una entrevista, siempre digo lo mismo. Yo no te puedo decir, no tengo la legitimidad de decirte por qué vienen. Te puedo decir que cada uno tiene su historia, cada uno tiene su realidad, y creo que no tengo, pues eso, ninguna legitimidad para hablar por ellos. También me he dado cuenta de la importancia que tiene escucharles, hablar con ellos. En mi caso, pues como hablo árabe, ¿no?, pues he tenido esa oportunidad de poder sentarme y hablar con los hermanos, y esa necesidad que me ha dado que tienen, ¿no?, de poder expresar su realidad y de que alguien les escuche y trasladar todo lo que han pasado, porque no es nada fácil, ¿no? Y eso en muchas ocasiones no sucede. Y las veces que ha sucedido, en nuestro caso en Lanzarote, que algún chico a lo mejor ha querido dar alguna entrevista en algún medio de comunicación y la ha dado, cuando hay suerte y se hace una entrevista en condiciones y sale un reportaje en condiciones, pues hemos tenido casos como la utilización de la foto de este chico que dio una vez una entrevista para construir un bulo con su foto y decir que este chico se dedicaba a secuestrar a niñas y a niños en determinados barrios por mi isla. Claro, es una realidad bastante complicada. Entonces ahí es como se les crea ese miedo de no quiero alzar mi voz, o sea, aunque tengo esa necesidad, no quiero, porque luego me van a hacer estas cosas. Luego también algo que me indigna bastante es cuando llega alguna patera o cuando hay algún naufragio. Esto me acuerdo precisamente de un caso de un naufragio que hubo en Lanzarote hace unos meses, en junio. Cómo los medios,
bueno, medios de comunicación, entre comillas, periodistas, entre comillas, van como parásitos al lugar, a la zona del naufragio, para sacar fotos de estas personas que están en una situación que es imposible de describir, y se dedican a sacarles fotos. Es que me acuerdo precisamente de este naufragio, que fue el 25, si no recuerdo mal, de junio, cómo fueron y sacaron una foto de una de las mujeres que venía en esta patera y sale la portada de la noticia, un naufragio en Lanzarote, y aparece en la portada una señora que estaba dentro de esta embarcación llorando, sin ningún tipo de censura, de protección. Y esto, más allá de que es una falta de respeto a esta persona, porque ni se le ha pedido el consentimiento, ni se respeta su intimidad, también puede tener sus consecuencias, porque muchas ocasiones se trata, bueno, en muchas ocasiones, hay ocasiones en las que se trata de personas que pueden que vengan, que sean personas que quieran solicitar protección internacional, sobre todo en el caso de mujeres, que a lo mejor vienen escapando de una posible mutilación genital y que no quieren que se sepa dónde están. Y esto les expone y les pone en peligro, ¿no? Y no se respeta y no se ni conciencia. Y cuando se les dice a estos supuestos periodistas, no tienen ni la mínima consideración ni la humildad de rectificar, sino que además te lo discuten. Te dicen, no, es que esto es el periodismo. Entonces, bueno, esta era la reflexión y nada, la quería compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, hay algo más horrible que negar una voz, es manipular, ¿no? Esa voz, o es lo que llamamos pornografía del dolor, es regocijarse en esa persona, en esa voz, en el dolor, para mostrar, ¿no? Que al final ser un espejo y al final el periodista, claro, es un salvador, ¿no? Está contando la historia que él quiere contar, ¿no? Porque además hay alguien que quiere consumir esa historia de esa forma, no quiere saber, como estaba diciendo, no quiere saber no quiere escuchar las voces de verdad, ¿no? De por qué vengo, y además no quiere ni siquiera hablar de determinados conceptos. Algo que me impresionó mucho, me invitaron a un encuentro que se organiza en Estados Unidos, y el encuentro donde participan personas de todo el mundo era un encuentro de abolir las fronteras. Abolir. Esa palabra yo nunca la había escuchado, ¿no? No está es como, ¿no? Causa rechazo incluso entre la gente, ¿no? Que dice, no, derechos para todos, o que se enmarca dentro de la izquierda, de los derechos humanos. Y entonces, claro, en el discurso te decían, claro, abolimos la esclavitud, ¿no? Y claro, dices, claro, era lógico, había que abolir la esclavitud. Y entonces, ¿y por qué ahora no hay que abolir las fronteras? ¿Por qué esa palabra, no? Y yo creo que ahí ese abolir las fronteras es lo que estás contando, ¿no? Cada uno tiene su propia historia, tiene su propia voz, viaja o va a un sitio por sus propias razones, ¿no? Y ahí se sitúa, ¿no? Y yo creo que el abolir no se quiere escuchar, y lo que se quiere escuchar es esa pornografía que se consume, ¿no? Cada día. No hay solo pornografía en ese marco, ¿no? Donde nos sitúan, sino hay una pornografía peor en muchos otros marcos. Pues ya estamos sobre la hora, son las 8 un poquito pasadas. Si no hay ninguna última palabra, alguien que digáis, sí, ahora quiero decir algo, y ya iríamos cerrando tranquilamente con toda esta calma, ¿no? Esta palabra pausada que hemos podido compartir durante esta hora y media. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, José Antonio. Ha sido un encuentro
Estupendo. Y nada, gràcies a totes vosaltres per estar aquí una altra vegada. I ens tornem a trobar el mes que ve o quan vulgueu on sigui. Una abraçada.